programa. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Institución Libre de Enseñanza. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este auditorio y también a quienes nos siguen desde casa a través del canal de YouTube de la ILE y de la web edaddeplata.org. Hoy tenemos la segunda sesión de este ciclo que veis ahí en pantalla, Leer el mundo, la literatura de viajes en la era transmedia. En la primera tuvimos a Antonio Lucas y a Ander Izaguirre la semana pasada, que estuvieron hablando de la crónica de viajes hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema bien actual que, como veis en el título, Escribir, fotografiar, filmar, naturaleza e impulso nómada en la era transmedia, que vamos a tratar de ver cómo la escritura se ha ido adaptando a estas otras formas de narrar, ¿no? Que tienen que ver más con lo audiovisual, con la fotografía y con los medios digitales, como veremos luego. El sentido que tiene, por hacer un resumen que ya hicimos el otro día, pero por si acaso hay gente que se lo perdió, el sentido que tiene hacer un ciclo de viajes en esta casa se remonta a 1843, que es cuando Sanz del Río viaja a Alemania y entra en contacto con la filosofía de Krause. Krause era un filósofo alemán que ya hablaba en el siglo XIX, pues, por ejemplo, de cosas tan marcianas como los derechos de los animales, la igualdad entre el hombre y la mujer, la ecología, el derecho de la naturaleza a ser protegida, del medio ambiente, que pertenecía a las generaciones venideras, y también hablaba de una protounión europea. Ya en aquel entonces abogaba porque los países se relacionaran entre sí y hubiera una libre circulación de personas y conocimiento. Precisamente la circulación de conocimiento es lo que trajo a España la teoría de Darwin, y eso es lo que suscitó la segunda causa universitaria. ¿Qué fue la segunda causa universitaria? Fue un proceso que se abrió aquí en España precisamente porque en las aulas de la universidad se estaba explicando esta teoría que contradecía pues que el hombre venía de Dios, ¿no? Y un país católico como el de ultracatólico como era España entonces, pues esto era, bueno, no se podía permitir, ¿no? Entonces hubo un profesor que fue expedientado y expulsado y una serie de catedráticos se solidarizaron con él y también fueron expulsados de las universidades, entre ellos Giner de los Ríos, Salmerón, Azcárate y otra serie de intelectuales que emprendieron un laboratorio pedagógico aquí arriba en el jardín. Está todavía la casa de Giner, vinieron aquí en 1884 y bueno, la idea que tenían era que el niño aprendiera haciendo, que aprendiera jugando, que aprendiera en contacto con la naturaleza, que aprendiera a través de la experiencia, en definitiva. Y es por eso que empezaron también a hacer muchas excursiones. Hay documentadas 22 excursiones solo en el primer año de 22 excursiones a la sierra, y de ahí surgió esa famosa excursión de 1883 que recorrieron la cornisa cantábrica al completo, fueron luego a Galicia, bajaron hasta Lisboa, una excursión que a priori iba a ser de 15 días se convirtió en 3 meses con algunos alumnos y profesores y bueno, de aquí surgieron también la Junta para Ampliación de Estudios en 1907 y la Residencia de Estudiantes en 1910. Esto es interesante porque la Junta de Ampliación de Estudios ya fomentó mucho el viaje también. La idea que tenían de modernizar España era enviar fuera a estudiantes, a investigadores, a profesores que luego regresarían a España con estas ideas nuevas, con avances científicos y demás. Y la Residencia de Estudiantes hacía un poco lo contrario, recibía aquí a toda la intelectualidad europea. La residencia era un lugar en el que se acomodaban, digamos, los estudiantes que venían a estudiar a Madrid de provincias y aparte de comer y dormir, pues tenían una programación cultural por las tardes que incluía, por ejemplo, pues la visita de Einstein, que estuvo explicando la teoría de la relatividad, Stravinsky haciendo un concierto, Marie Curie, viajeros como Howard Carter que venían a hablar de sus descubrimientos, ¿no? Tenían tutores, en su momento fue Juan Ramón Jiménez también el tutor de toda esta generación del 27 por la que es conocida la Residencia de Estudiantes, Lorca, Dalí, Buñuel, y bueno, hacían excursiones también a la sierra, al Prado, en fin, que tenían como una programación cultural paralela a la universitaria que recibían por las mañanas en sus carreras, ¿no? Así que es de aquí de donde viene la idea de hacer un ciclo sobre viajes en esta casa.
Y hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Paco Nadal y a Andoni Canela, a quienes queremos agradecer mucho que hayan encontrado el tiempo para compartirlo con nosotros. Voy a presentarles curricularmente y luego pues pasarán a hablar cada uno de ellos, bueno, a hacer una presentación de unos 20-25 minutos, ¿no? Así que, bueno, Paco Nadal, que nació en Murcia en el 60, es periodista, escritor, director de documentales y fotógrafo. Colabora habitualmente en programas de radio y televisión como Las Mañanas de 4, Gente de Televisión Española, El Ombligo de la Luna de Radio Nacional de España o Gente Viajera de Onda Cero. Escribe regularmente en El País y también colabora en la cadena SER y dirige series documentales para el canal Viajar. Entre sus libros destacan El Cuerno del Elefante, de 2001, Pedro Páramo ya no vive aquí, de 2010, que fue premio Eurostars Hotel de Narrativa de Viajes, y Si hoy es jueves, esto es Tombuctú, de 2013. Lleva más de 2 décadas publicando reportajes de viajes en revistas especializadas como El País, Viajar, Lonely Planet y National Geographic, así como escribiendo guías de viaje para la editorial Aguilar. Actualmente realiza proyectos audiovisuales en todo el mundo y alimenta sus canales de YouTube y de Instagram, que tienen 75.000 seguidores y 211.000 seguidores respectivamente, nada menos. Y a su izquierda, Andoni Canela, que es tudelano de Navarra, 1969, que es fotógrafo, escritor y realizador de documentales. Su último trabajo fue El viaje de Unai, en 2016, que fue candidata a los premios Goya como mejor película documental. Y es un documental bien interesante porque en él muestra un viaje de más de un año con su mujer y sus 2 hijos por todo el mundo, eligiendo aquellos continentes en los que había un animal en peligro de extinción, ¿no? Y documentando, ¿no? qué estaba pasando con cada uno de estos animales en cada continente. Ha publicado más de una docena de libros, entre los que destacamos aquí La llamada del puma, de 2015, y Durmiendo con lobos, de 2014. Sus reportajes aparecen regularmente en medios como La Vanguardia, National Geographic, Sunday Times y El País. En 2019, y también junto a su familia, rodó para 4 el programa Espíritu Salvaje, en escenarios naturales de los 5 continentes, ¿no? Así que nada, si te parece, Paco, tienes la palabra tú. Empiezo yo. Pues adelante. Estoy en medio, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias a la Institución Libre de Enseñanza. Es un honor estar aquí. Más honor todavía estar aquí con Andoni, que es el gran cineasta de la naturaleza, ante el cual me siento pequeño y espero que lo que yo os pueda enseñar merezca la pena ante el pedazo de trabajo que él hace y que le sigo. No nos conocíamos personalmente, aunque tenemos muchísimos amigos en común, y sobre todo mi admiración por su trabajo. Miren, yo estoy aquí, siempre me preguntan, ¿tú qué eres? ¿Influencer, youtuber, instagramer? Bueno, me gusta decir que soy periodista de la vieja escuela, porque es que el dato era erróneo, no son 2 décadas, son ya más de 3 décadas las que llevo en esto, ¿no? Entonces he visto pasar de todo. Pero sobre todo me considero un contador de historias. Y la cruda realidad es que la historia de los contadores de historias va tan rápida últimamente que el título o el eje central de esta ponencia creo que está muy bien, ¿no? De escribir a filmar, porque todo ha cambiado de la palabra escrita a lo visual, ¿no? Yo empecé pues poco menos que cuando se escribía en papiro, en esto. Empecé en el año 91, he visto la transformación de un mundo que ha sido como el hundimiento del Titanic, ¿no? Solo que ha resurgido otro Titanic completamente distinto. Y por el camino se ha quedado un montón de gente, un montón de comunicadores que, bueno, no quisieron o no pudieron adaptarse a las nuevas circunstancias. Este es un ciclo basado sobre todo en la literatura de viajes, maravillosa expresión de la literatura, que es contar, narrar, abrir ventanas, llevar a alguien a la Antártida o a las selvas de Papúa Nueva Guinea sin salir de su casa. Eso era la literatura de viajes. ¿En qué hemos terminado? Pues se lo voy a enseñar ahora mismo. Esa es la ambición. Perdón, voy a poner estaba poniendo el reloj para no pasarme de tiempo. Miren, yo empecé en el año 91, en realidad soy químico de formación, pero en un momento dado de mi vida decidí dejarlo todo y dedicarme al periodismo. Y tuve la suerte de llegar a Madrid de provincias en un momento en que había una explosión de medios de comunicación, todavía existía el antiguo régimen,
y tuve la suerte de entrar en una publicación maravillosa que se llamó El País de las Tentaciones. Estoy seguro que muchos de ustedes, por la edad que veo, lo conocieron. Fue un suplemento rompedor en el diario El País, que era un diario muy bueno para la gente quizás sea un poco mayor, más sesudo, y buscaban abrir hueco para un público joven, ¿no? Y como se dice, siempre hay que estar en el sitio adecuado en el momento oportuno, pues yo aparecí por El País justo el año enero del 92, cuando empezaba el suplemento Tentaciones. Y empecé a escribir ahí. Yo me pasé al periodismo yo quería viajar, era lo único que tenía claro, yo quería viajar, y en realidad me gustaba la fotografía, no sabía ni escribir entonces. Pero bueno, hubo un fallo en el proceso de selección y me seleccionaron a mí en el máster, y el caso es que acabé trabajando, mi primer trabajo fue en El País de las Tentaciones. Ahí había 3 o 4 páginas semanales de viajes en las que escribía yo editaba, escribían otros muchos, yo estaba allí de editor, a veces escribía, aprendí mucho leyendo textos de otros, buenos, muy buenos, malos, irregulares, pero era el momento de la palabra escrita. 3, 4, hasta 6 páginas de viaje, intentábamos hacer buena literatura. De ahí pasé al viajero. Tentaciones fue decayendo, el periódico hizo otro suplemento, El Viajero, y también pues empecé a trabajar desde muy pronto en El Viajero. Un suplemento entero de viajes, un suplemento entero de literatura viajera, en el que había una buena edición, una buena edición gráfica, donde había correctores. Un texto mío pasaba por otros 4 ojos, por lo menos, si no 6. Los 2 del... Sí, perdón con el popeo. Es que está muy cerca, vale. Los 2 de mi jefe de sección, había otros 2 de corrector de estilo y otros 2 de un corrector de ortografía. Eso pasaba en los periódicos antiguamente. Y aún así se escapaba alguna cosa, pero había 6 u 8 ojos que veían un reportaje. Eso era la palabra impresa, la literatura de viajes en estos tiempos. Recuerdo, por ejemplo, que escribía también, me pedían a veces textos para otra revista mítica que hubo, la editaba el periódico El Mundo, se llamaba 7 leguas. Antonio Picazo, que está aquí, buen periodista de viajes también, seguro que la conoció. Bueno, a mí para esa revista me pedían 14 folios. 14 folios para un artículo. Me costaba horrores escribirlo y me lo pagaban muy bien. Con 2 o 3 artículos de estos vivías al mes, ¿no? Pero sobre todo es que yo me iba a Kenia, a Helsinki o a la China y tenía 14 larguísimos folios para contar mi viaje. Eso era la literatura de viajes a finales de los 90, ¿no? Escribí también bastante en la revista Altair. Altair fue, y tú la conocerás bien, fue la revista emblemática, gracias a Pep Bernardas y a sus socios, en fin, nació en Cataluña, en Barcelona, en la librería Altair, y fue una revista mítica. Cuando empezó, yo en mi primer artículo lo escribí en el número 3, que es este, creo también era del 91 o el 92. Ahí ya empecé a publicar fotografías, porque como les digo, mi acercamiento hacia el mundo de la comunicación fue por la fotografía. A mí lo que me gustaba era fotografiar, pero iba a sitios tan raros que me decían en la revista, tus fotos nos gustan, pero es que no tenemos quien escriba de esto. Este, por ejemplo, que fue el primer artículo que me publicaron en Altair, era sobre los pigmeos del río Ituri. Y allí al Ituri, que es un afluente del Congo perdido en la selva de lo que es la República Democrática del Congo, cuando yo estuve se llamaba todavía Zaire y vivía un tal Mobutu Sese Seko, allí no iba ni Dios. Y entonces dijeron, no sé, si tú nos escribes un texto, pues te publicamos las fotos. Y como en esta profesión siempre hay que decir que sí, y hay que ser atrevido, y dije, sí, claro que te lo escribo. Y se lo escribí. El texto era, ahora que lo he vuelto a releer, era malísimo, pero acompañaba las fotos y me publicaron el reportaje, que era lo que yo quería. En definitiva, estamos hablando de un mundo en el que se vendían revistas de viajes,
se leía literatura de viajes. Altair empezó siendo una revista al uso, como veis, con un artículo central y varios menores. Luego derivó en un monográfico todavía más atrevido, una revista entera sobre Isla Mauricio o sobre París, o sobre un solo destino, ¿no? Digamos que era una bicoca para los escritores de viajes. Bueno, aparte existían revistas por doquier. Cada línea aérea tenía una revista. Ronda, la de Iberia, era una gran fuente de trabajo para nosotros. Todas, yo recuerdo haber escrito mucho para la revista de Volvo. Todos los coches, las revistas de coches tenían fabricantes de coches tenían una revista general que mandaban a todo el que había comprado un Volvo y tenía un reportaje de viajes. Entonces me daban, una vez al mes me dejaban un Volvo y me iba por ahí de viaje, contaba el viaje con ese coche, ¿no? Estamos hablando de la era dorada de la literatura de viajes. Yo dediqué mucho tiempo de mi vida y gané dinero escribiendo guías de viajes. Aquí se pagaban estupendamente bien, por lo menos para quien yo trabajaba, que era el País Aguilar. Siempre he estado muy ligado al Grupo Prisa, trabajó en todas sus empresas. Y entonces la editorial, que se llamaba El País Aguilar, publicaba muy buenas guías. Por ejemplo, las casas rurales para ir con niños la hacía yo, era un bestseller. Habían 200 casas rurales que yo visitaba personalmente, una a una, y las probaba, y si podía dormía, si no por lo menos estaba allí un día. En fin, que había dinero, sobre todo la clave es esa, había dinero para mandar a alguien. Yo tardaba un año entero en hacer una guía de estas y me pagaban los viajes, me pagaban muy bien para que yo viviera de esto. En fin, caminos de Santiago, rutas por el Pirineo. Era dorada también de las guías de viajes. Todos ustedes habrán comprado guías de viajes y además, de hecho, salir en alguna de las influyentes, como por ejemplo esta de Casas Rurales. Bueno, yo si hubiera sido un periodista corrupto me hubiera hinchado, porque es que las 200 casas que salían ahí tenían el año asegurado. Entonces me llamaban, me escribían, venga por favor, ¿cuánto hay que pagar para salir en su guía? No, mire, esto es periodismo, salen las guías que yo decido y visito, no cobramos nada, ¿no? Fue una época maravillosa, hasta el 2000 o así, estuve haciendo guías de viajes. He escrito bastantes libros, no me considero un gran escritor, pero bueno, pues por ahí tengo algunos. El cuerno del elefante fue mi primer libro, fue el primer libro publicado por National Geographic en español. National Geographic hacia el 2000, abrió una colección de libros en español y el primer autor al que publicaron fui yo. Esta es una siguiente edición de La línea del horizonte, pero la primera edición es de National Geographic. En fin, he escrito varios libros de literatura de viajes también. Era maravilloso poder escribir, poder contar cosas y sobre todo que se vendieran. Tampoco que se vendían mucho. Javier Reverte ha vivido y ha vendido mucho, pero son pocos los autores que podían vivir de vender libros de viajes. Pero bueno, el caso es que era otra vía para contar historias. Volvemos a lo mismo. Creo que lo que somos, y Andoni coincidirá conmigo en eso, nos gusta contar historias. Y lo de menos es la herramienta. Cualquier herramienta es buena. Y en ese sentido, digamos que, no quiero parecer catastrofista, estamos de enhorabuena porque, así se lo digo a mis alumnos, yo doy clase ahora en el máster de periodismo del País, que fue donde yo me formé y me permitió reciclarme de químico a periodista, y les digo, estáis de enhorabuena porque os contarán de la crisis del periodismo. Es mentira, no hay crisis del periodismo, hay crisis de la industria de la comunicación, que ha cambiado completamente. Pero del contador de historias no, porque es que nunca ha habido tantas herramientas. Nunca has podido tú mismo hacerte tu propia herramienta, ¿no? Entonces no hay crisis. Lo que ha habido un cambio tremendo en el modelo de los medios de comunicación. ¿Y por qué vino ese cambio? Bueno, pues por Internet. Fue el que lo cambió todo. Yo de ahí, fue en el 96 o 97, el Grupo Prisa abrió el canal Viajar. Me hicieron unas pruebas y bueno, pese a ser de Murcia y tener esta cara asimétrica, no es para nada ser de Murcia, pero es que nos comíamos las S, o sea, para hablar en público tuve que hacer un poco de ejercicio de por lo menos poner unas cuantas S al final, ¿no? El caso es que me cogieron de presentador en Canal Viajar y ahí aprendí a hacer, de repente vi un mundo fascinante. El mundo de la prensa escrita empezaba a declinar
y, sin embargo, ante mí se abría un mundo fascinante que era el de la televisión. La televisión, en este caso, un canal temático de viajes, primer canal temático de viajes que hubo en español, lo abrió el Grupo Prisa, se llamaba Viajar y estaba en Canal Plus. Y ahí de repente descubrí la imagen en movimiento. Yo, que era fotógrafo, me di cuenta que la imagen en movimiento, el vídeo, lo tenía todo. Menos olor, lo tiene todo. Ahí puedes combinar, es como una olla en la que pones los ingredientes que tú quieras y te sale un producto u otro. Y viene otro a cocinarlo y con los mismos ingredientes le sale otro, ¿no? Ya le digo, tiene la palabra escrita, es el guión, la palabra, la imagen en movimiento, la imagen fija, la música, los sonidos. Bueno, fascinante. Total, que ahí empecé a derivar y a aprender de cómo se hacían las cosas en la televisión, que yo no tenía ni idea. Y ahí, bueno, pues empecé a hacer reportajes de este tipo. Viaje a las profundidades. Es un trocito solo, ¿eh? La lejanía y el exotismo. Por ejemplo, Papúa Nueva Guinea, la isla de allá. Un auténtico viaje a la prehistoria. Papúa es la segunda isla más grande del mundo, la zona más remota de un país hecho de agua, Indonesia. Vestigios de guerras pasadas reposan entre el silencio de los corales. Animales microscópicos de formas increíbles. Grandes tiburones ballena dóciles como animales de compañía. Especies endémicas que evolucionaron al margen de todo en este rincón del Océano Pacífico. Los fondos marinos de Indonesia son una caja de sorpresas. Indonesia es el archipiélago más extenso del mundo. Nadie sabe en realidad cuántas islas lo forman. Lo que sí sabemos es que su línea de costa se prolonga por más de 80.000 kilómetros, más que ninguna otra nación costera, y que 3 millones de kilómetros cuadrados de su territorio son agua. Pero incluso en un país así existe una última frontera, un lugar más remoto aún. En el capítulo de hoy exploramos y buceamos los fondos marinos de la isla de Papúa Nueva Guinea, en el Océano Pacífico. Estaba más joven, como habrán visto, ¿no? Bueno, pues estos eran capítulos de 1 hora, maravillosa hora en la que podías contar un montón de cosas y había público que la veía, fascinante. Pues ahí descubrí y me fui pasando a la imagen en movimiento y al vídeo. Bueno, pues los tiempos fueron evolucionando, Internet fue cogiendo auge, fue siendo más importante y este canal también desapareció. Hacer reportajes de 1 hora ya no los veía ni Dios. Y de hecho el canal terminó por, bueno, el Grupo Prisa lo vendió a Fox y Fox lo compró para prácticamente eliminarlo y desapareció. ¿Qué hice entonces? Pues seguir la ola, seguir lo que venía. ¿Y qué era lo que venía? Pues YouTube. Pues nada, si la gente está en YouTube, pues yo me paso a YouTube, encantado. En este sentido, he de decir que yo siempre he sido muy pragmático. Te puede gustar escribir, te puede gustar cocinar o te puede gustar lo que quieras, pero si eres comunicador, si eres contador de historias, tienes que ir a donde está la gente. O sea, tú no te puedes empeñar en modificar los gustos, ni te puedes empeñar en ir contracorriente. Si la gente ve vídeos en YouTube y no ya en un canal temático, que te tienes que sentar ahí, porque esto lo puedes ver cuando tú quieras, pues te tienes que ir a YouTube. Y empecé a trabajarme y a gestionar bien, muy bien, un canal de YouTube y hacer vídeos, pues, por ejemplo, como este.
¿Qué había pasado? Una nueva vuelta de tuerca, adaptación. Habíamos perdido un formato, la televisión clásica, convencional, programas de 1 hora. Ahora había que hacer los vídeos de 6 u 8 minutos, pero mira, ganábamos en que se podía personalizar más. La televisión generalista es algo, por mucho que sea un canal temático, algo más encorsetado, tú eres uno más, y un canal de YouTube es tu propia televisión, ahí puedes hacer lo que quieras, puedes darte el gustazo de ser el director, el realizador, el guionista y sobre todo, que fue lo que a mí me encantó de esta nueva forma de comunicación a través de Internet, es que era un contacto directo entre tú y tu público, el lector y tú, el que te sigue y tú, y le contestabas y te decían, ¿no? Eso en una televisión no se podía hacer. Aquí en YouTube, siempre que, bueno, vídeos 6, 8 o 10 minutos, había gente que los hacía de 20, pero bueno, lo normal era esa cantidad. Podías hacer vídeos tan personales y tan íntimos como este. ¿Por qué viajo? Me pregunto a veces. ¿Qué necesidad tengo de estar en continuo movimiento? Viajo para sentirme libre. Viajo para no tener que arrepentirme de nada. Viajo para poner todo en duda. Viajo para contar la de veces que me he equivocado. Viajo para respirar. Viajo para gritar. Viajo para reflejarme en la sonrisa de un niño. Viajo para oler el rocío de un amanecer en la selva y para envolverme en la luz dorada de un atardecer en el desierto. Viajo para escuchar caer la lluvia y para sentir la rugosidad de la corteza de un árbol. Viajo para caer y luego levantarme con muchas más fuerzas. ¡Me encanta! Viajo para comprender. Viajo para confirmar que existen muchos mundos y que todos son únicos. Viajo para deleitarme con la incertidumbre, porque es bello ir hacia lo desconocido. Viajo para huir de la rutina, para que cada día sea distinto al anterior. La vida que soñé, no la que programaron otros. Para desafiarme a mí mismo cada mañana y sentirme un poco más orgulloso cada tarde. Viajo en busca de una conversación en el fin del mundo. Viajo para intentar ser mejor persona. Viajo para buscar los límites, para aprender de la pluralidad. Viajo porque cuanto más gasto en ello, más rico me hace. Viajo para arriesgar, para a veces perder, pero para casi siempre ganar. Viajo, en definitiva, para confirmar que estoy vivo, porque si no viajo, me muero. ¿Y tú? ¿Por qué viajas? Bueno, pues esto también ha pasado de moda. YouTube ya no es lo que era, ya ha caído, ya no tiene tantas visitas, ya no es el medio de referencia, y con esto voy terminando, y ha habido otra nueva vuelta de tuerca. Pues nada, si hay que darla, pues yo me la doy. ¿Dónde está ahora la gente? En los vídeos verticales de 1,5 minutos de TikTok y de Instagram. Y hay que contarlo todo en 1,5 minutos. ¿Que te parece mal, que no está bien, que tu ética... Me importa un bledo, nadie te va a seguir si no. A ver, nadie. Vas a tener un público muy minoritario. Pero si quieres llegar al público masivo, están aquí. Hace poco tuve la suerte de ir con Ramón Larramendi, que lo conoceréis, es el gran explorador español del Ártico, que ha inventado un trineo de viento, una cosa fantástica. Estuve con él, una expedición, yo estuve 20 días, los 20 primeros días, ellos luego siguieron 1 mes y medio atravesando Groenlandia con un trineo de viento. Bueno, pues toda esa experiencia la tuve que contar en 2 minutos y en un vídeo en vertical.
que a ti, Andoni, te parecerá lo mismo que a mí. O sea, a mí la primera vez que me enseñaron un vídeo así, dije, no, hasta aquí hemos llegado. No, no. O sea, la imagen es horizontal. Bueno, pues he terminado haciendo vídeos verticales que tienen millones de visitas. Entonces, bueno, pues un vídeo de YouTube tiene 20.000 y un vídeo de estos tiene 2 millones, 3 millones, 5 millones. Al final, ¿qué quieres? ¿Contar una historia que llegue a mucha gente? Pues es aquí, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de lo que estoy haciendo ahora. Chicas, chicos, aquí tenéis por fin la gran aventura de cruzar el hielo interior de Groenlandia con un trineo accionado por el viento. El trineo de viento, algo único en el mundo, es un vehículo ecológico y no contaminante para investigaciones polares creado por Ramón Larramendi, el mejor explorador polar español de todos los tiempos. Nuestra aventura empieza en Narsaq, un pueblecito inuit al sur de Groenlandia de casitas de colores y rodeado de iceberg. La expedición lleva meses de preparación, es todo un reto logístico. Cargamos los últimos kilos de equipo en una Zodiac y partimos hacia el glaciar Kalegalit, uno de los escasos puntos de acceso al hielo interior de Groenlandia. Porteamos a hombros todo el material por el glaciar, evitando caer en una grieta, hasta un primer campamento que hemos montado a 400 metros de altitud, donde este invierno se subieron 4 motos. Ayudados por esas motonieves, seguimos adentrándonos en el gran desierto blanco que cubre el interior de Groenlandia, hasta el lugar elegido por Ramón para iniciar el viaje traccionado por el viento. Es un paisaje brutal, único, un escenario irreal que nos hace pensar que hemos aterrizado en otro planeta. Aquí, a 2.500 metros de altitud, sobre el gigantesco cubito de hielo que es el interior de la isla, terminamos de montar y ensamblar los 4 módulos del trineo, en unas condiciones extremas, con noches a 25 bajo cero. La gran aportación de Ramón es que sus trineos son adaptación de los genuinos trineos inuits groenlandeses, pero hechos con travesaños de madera de arce y fresno y unidos solo por cuerdas. Y os preguntaréis, ¿cómo se mueve un trineo de viento? Pues tirado por estas cometas gigantescas de hasta 150 metros cuadrados de superficie, construidas especialmente para estos trineos y muy difíciles de manejar. Pues ya está todo preparado, solo falta lo más importante, que aparezca el viento. Por fin, tras 2 días de espera, ráfagas de 10 km por hora nos permiten desplegar la gran cometa y el milagro ocurre. Un conjunto de trineos de 20 metros de largo repartidos en 4 módulos con 3.000 kilos de peso y 8 tripulantes a bordo se ponen en marcha por primera vez en la historia. Partimos para la gran aventura. Por delante quedan 1.700 kilómetros de desierto blanco hasta el norte de Groenlandia. Es el triunfo de un soñador tremendamente testarudo llamado Ramón Larramendi. Bueno, pues con esto termino. Esta es la nueva forma de contar historias. Como podéis imaginar, mes y medio de expedición atravesando Groenlandia daba a traer un metraje de hacer 7 veces lo que el viento se llevó, pero tienes que resumirlo todo en 2 minutos. El vídeo un poco más largo que publiqué en YouTube tendrá 5 o 6.000 visitas. Este tiene 100 y pico mil, pero es que este de Teruel, una cosa tan tonta como... Teruel existe. Teruel existe. Hombre, claro. Tiene 2 millones de visitas y este, que es más tonto todavía, Vas a volar en avión y sobre tienes un iPhone o un una iPad, aplicación pues esto, para antes iPhone, de ir al aeropuerto, tienes siempre claro desde tiene que- 5 millones de visitas, ¿no? Bueno, pues esa es la nueva forma de contar. Desde aquellos artículos de Tentaciones hasta ahora han pasado 30 años y el mundo ha evolucionado y ahí es donde están. Y ahí es donde seguimos y espero seguir mucho tiempo contando historias, aparezca la herramienta que aparezca. Gracias por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Damos paso a Andoni y luego ya debatimos un poco. Bueno, hola, buenas tardes, noches. Gracias, Carlos, y a la Institución Libre de Enseñanza por la invitación. Y gracias también, Paco, por las palabras. Y el último vídeo me ha parecido fantástico. En 2 minutos o menos, resumir, es súper bien explicado, bien mostrado. O sea, muy bien, me ha encantado. Bueno, yo voy a explicaros, voy a pasar rápidamente por esos primeros años en que la revista 7 Leguas, maravillosa, también estaba Altair, como también una de las revistas míticas, también estaba Geo, los primeros años de National Geographic. Esos eran tiempos, el País Semanal, el magazine de La Vanguardia, eran tiempos donde pues, bueno, vivíamos muy bien, explicábamos historias, contextos y fotos con una calma que valía... A ver, el play lo tengo que dar aquí. Espera, paro. Ahora sí se para, ¿verdad? Sí. Perdón, porque para que no haga play...
Vale, ahora creo que están... Vale, está bien. Disculpad. Entonces, yo después de esos años en los que básicamente hacía historias con fotografías y también escribía, llegó un momento, ya lo ha explicado muy bien Paco, en el que el periodismo, en mi caso hacía periodismo de viajes bastante, pero centrado en naturaleza, pero empezó ya pues, a decaer, ¿no? Y fue cuando empecé a concebir los proyectos sin dejar la parte de periodismo, o sea, pensando en que iba a seguir haciendo reportajes, pero empecé a mirar más allá. Y ese más allá, la segunda pata del proyecto, era un libro, y de hecho os voy a mostrar los últimos 3 proyectos que he hecho, donde hay el reportaje, hay un libro y luego la pieza que acaba convirtiéndose en la pieza principal, que es la pieza audiovisual. En este caso no son vídeos cortos, son largometrajes, son películas, largometrajes documentales. Y el primero de estos proyectos, después de 20 años haciendo, digamos, periodismo clásico, fue, vamos a ahora hacer un viaje, vamos a contar una pequeña historia, que es lo que comentaba Carlos antes. Es el primer documental, que es el viaje de Unai, que después de pasar, en mi caso fueron 3 años viajando al Ártico constantemente, tener a 2 hijos, en este caso la pequeña, Amaya, la pequeña tenía 2 años y llevaba mucho tiempo viajando, entonces con Meritxell, mi compañera, concebimos un proyecto profesional, en mi caso para hacer reportajes y en el suyo hacer un proyecto educativo que tenía como protagonistas 7 animales amenazados en peligro de extinción que vivían en 7 continentes, contando continentes también América del Norte, América del Sur y la Antártida. Y ese viaje, la primera pieza, primera o última, fue esta, que le voy a dar a comenzar y que tenía que haber dado ahora. Hola, me llamo Unai y tengo 10 años. Desde muy pequeño comencé a salir al campo con mis padres. ¡Fiesta de hojas! Lo primero que me enseñó papá es que siempre hay que tener una misión, algo que buscar. Mi primera misión fueron las fochas, una especie de patos que viven en un lago cerca de casa. Después pude entender el truco de papá. Buscar fochas era una excusa. Lo más guay fue lo que aprendí buscándolas. Senyoret, la diferència de la fotja i la polla d'aigua. Amaya es mi hermana pequeña y le encanta el pan con tomate. Mi madre escribe cuentos para niños y se inventa un montón de historias fantásticas. A veces yo la ayudo con mis ideas. Mi padre es fotógrafo de naturaleza. Viaja por todo el mundo buscando animales. Muchos están en peligro de extinción y sus fotografías ayudan a que esos animales no desaparezcan. Al volver a casa, me enseña las fotos de todos aquellos lugares lejanos y alucinantes. Publica en el National Geographic y ha hecho muchos libros sobre lobos, linces, águilas y osos. Un día que estaba con mi hermana, mamá nos llamó y nos dijo que tenía una gran noticia. Mi padre estaba preparando su nuevo libro y tenía que fotografiar 7 animales salvajes, uno en cada continente. Pero lo mejor de todo es que esta vez no iba solo. Mi hermana, mi mamá y yo la acompañaríamos. Íbamos a dar la vuelta al mundo sin regresar a casa durante más de un año. Había soñado muchas veces con acompañar a papá, pero pronto me daría cuenta que las cosas no iban a ser tan fáciles como pensaba. Estamos en medio de un gran desierto, un
junto a la costa de los esqueletos en el norte de Namibia, a donde habitan unos 25 elefantes y con suerte los vamos a encontrar. Casi arriba, subir, porque los quiero seguir. Escorpions aquí, en esta montañita. Vaya. Viajamos hasta Namibia en busca de los elefantes del desierto. Todas las noches hacíamos fuego. Nos iba bien para calentarnos y para cocinar, y también para que las hienas y los leones no se acercaran. Acampábamos en el medio del desierto y dormíamos en tiendas encima del todoterreno. El desierto se convirtió en nuestra casa. Teníamos agua y comida suficiente para pasar varias semanas. Buscar elefantes en el desierto no es fácil. Fue el primer proyecto que concebí de una manera, pues podríamos denominar transmedia, en el que la historia en un principio se explicó una serie de 7 reportajes que aparecieron en el Magazine de La Vanguardia, reportajes de unas aproximadamente 10-12 páginas. Después del reportaje vino el libro, que es la imagen que teníamos ahí, que tengo que dar no sé por qué se ha ido la imagen. Carlos, igual me tienes que echar una mano. ¿Pasar la siguiente, simplemente? Sí. Ah, no, pues las fotos, por lo que sea... Ahí, bueno, vale, se ha quedado ahí. Izquierda, derecha y no toques más. Vale, es solamente. Toco una vez, disculpar. La segunda pieza, después de esos reportajes, fue un libro de gran formato, 300 páginas, de 2 kilos, que funcionó bastante bien y se explicaba todavía con más profundidad y con fotografías todas así de gran formato. Y fue el documental, que fue un largometraje de 70 minutos, la pieza que realmente llegó más lejos, que fue candidata a los premios Goya y que estuvimos como en 30 festivales por todo el mundo. Hicimos de hecho, hubo una versión, una edición del largometraje en catalán que salió en TV3, luego una edición internacional en inglés y bueno, llegamos a tener hasta 20 y tantos premios en varios festivales. Y lo que decía un poco Paco, pues que al final la pieza que más lejos llegó, con diferencia, no fue los reportajes ni el libro, sino que fue el documental. Después de este proyecto, que esto fue 1 año y medio viajando, o sea, eran 3 meses que estábamos en cada uno de estos continentes, en el que yo me centraba, pues, por ejemplo, en los elefantes del desierto, en Namibia, explicando esas historias, ¿no? Había reportajes, había también un proyecto educativo. Después de ese proyecto, y me planteo el siguiente, pues la concepción vuelve a ser la misma, ¿no? La llamada del puma, o Looking for the Wild, que es el nombre del proyecto en inglés, acaba con unas observaciones que tenemos en el sur de la Patagonia. Estamos todos allí y uno de los días, y así acaba el largometraje, vamos a buscar al puma y encontramos a un puma que intenta cazar un guanaco. Y bueno, vemos que el puma se acerca hasta que el guanaco no se da cuenta y sale corriendo y prácticamente atrapa al guanaco, se le cuelga, le deja todo heridas. Finalmente el guanaco, que es un camélido salvaje de Latinoamérica, se libra y con esa idea de esa visión espectacular de un puma intentando cazar a un guanaco, que eran las primeras imágenes, fotografías y vídeos que existían. Después la consiguió National Geographic, la BBC y demás, pero fueron las primeras imágenes hace 10 años, que es este proyecto es de hace 10 años. Fue cuando me propuse hacer el siguiente proyecto, que eran todos los grandes felinos de la Tierra, que todos los grandes felinos, así dichos rápidos, pues en América está el puma y el jaguar, en África está el guepardo, el león y el leopardo. En Asia está el leopardo común, luego está el tigre, está el leopardo de las nieves o pantera de las nieves, y como gran felino en Europa están los linces, el lince boreal y el lince ibérico. En este caso nos centramos en el lince ibérico. Volvieron a ser 3 piezas. La primera fue una serie de reportajes que apareció en este caso, aparte del Magazine de La Vanguardia, en National Geographic, una serie
de 8 reportajes, y después hubo un libro que fue Panteras en el mismo formato, 2 kilos, un formato grande, y luego llegó ya no solo la película, el largometraje de, en este caso 100 minutos, sino que hubo una serie para Televisión Española de 8 capítulos que bueno, lo ha emitido Televisión Española un par de veces, y que también, pues obviamente al final, pues el formato documental ha sido el que ha funcionado más. Yo a la hora de explicar la historia lo he explicado no solamente en estos 3 medios, sino que he sumado el que comentaba también Paco, y que es cada vez más importante, ¿no?, que es Internet. ¿Y cómo lo he hecho? En mi caso no poniendo las piezas en YouTube, pero sí explicando esas historias. En principio el primer proyecto fue a través de Facebook y después ha sido más a través de Instagram, con vídeos cortos que lo que hace es comunicar en microhistorias la atención. O sea, yo no hubiera conseguido llenar como se llenaron los cines cuando hicimos esto, o poder editar 3.000 libros y que se acaben, si no hay una serie de personas que están viendo la historia. En este caso no estamos hablando de 100.000, pero sí de 20, 30, 40, 50.000 personas que van siguiendo esos vídeos cortos, esas fotografías, y yo voy explicando esa historia, y ese año y medio lo iba explicando con una foto y una pequeña historia. Ahí la gente tiene, pues bueno, seguimiento, luego ve el reportaje, luego ve el libro, entonces hay un interés mayor en ver la película. Ahora vamos a ver el tráiler de Panteras, que fue este último proyecto que os cuento. Bueno, estas son las fotografías del libro, que yo creo que ahora pasará. Mi adolescencia no ha sido normal. La de nadie, diréis, pero creedme, la mía ha sido más extraña aún. Este tipo que veis con pinta de aventurero es fotógrafo y, aparte de todo eso, es mi padre. Me contó que viajaríamos por todo el mundo, que conoceríamos lugares que no me podía ni imaginar. Lo que él quizá no sabía es que aquella aventura que me propuso hace tanto tiempo me marcaría para siempre. Estamos en el coche buscando qué pardos. ¿Es algo? 6 pumas y 5 diferentes que no habíamos visto. ¿Cuántos? Llevo 15 días con los mismos pantalones, papá. Ahora voy a grabar, te he dicho que no te muevas ni hagas nada. Llevamos ya 6 días más de 60 horas. Espera. Es la hora buena, para los grandes gatos. ¿Ves? Nos están mirando fijamente. Pero el lince se puede mover a cualquier hora. Llevamos 3 días. Mira, mira, uno ahí. Va detrás, va detrás, va detrás. Ahora, se está poniendo para atacar. Es un wildcat. Ahí está, ahora. La madre con los 2 críos. Poco a poco me fui dando cuenta de que a mi padre lo que en realidad le preocupa es que estos animales y sus entornos están muy amenazados. Ahora estoy a punto de cumplir 18 años y aquí estoy, con mi padre, en un lugar remoto del Himalaya. No sé si lo vamos a ver, Bueno. Este caso, hablando también de Transmedia, demuestra como un proyecto que de hecho, yo, si soy sincero, cuando me propongo, pues ¿por qué no, Unai, vamos a intentar durante los siguientes años buscar a todos los grandes felinos? Eso es dicho sin ningún tipo de apoyo de nadie, es de manera independiente. Vamos a buscar todos los grandes felinos por todos los continentes. Piensas que es casi imposible, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí lo que hago es ver las opciones que tengo. Entonces digo, los reportajes todavía era, hace 5 años, que es cuando empezamos, todavía los medios de comunicación, lo que es medio de comunicación de prensa escrita, todavía tenían algo de seguimiento. Entonces yo cuento con eso. Entonces empiezo con eso. Después confío en el libro, porque el libro pues, tiene una trayectoria en la que sé que va a funcionar, ¿no? Pero no es hasta que llevamos 2 años, en este caso haciendo, creo que eran 5 o 6 viajes, y filmando con la intención de hacer ese documental,
no es hasta ese momento en el que yo, en este caso, me presento a Wanda Films, Wanda Natura, y les digo, estoy preparando una película que creo que, aparte de una película, puede ser una serie, creo que puede interesar a nivel de cine y que puede interesar a Televisión Española. Entonces yo ya voy con todo el bagaje de 4 o 5 viajes, o eran 5 o 6 viajes ya grabados, filmados. Digo, puede interesar, porque si voy al comienzo me dicen, tú estás loco, y no me apoyan, ni me dan un duro, ni van a Televisión Española, porque piensan que eso es imposible. Pero si ya voy con en ese caso sería entre un 30, un 40, un poquito menos de la mitad, pues lo vieron el material y dijeron, pues vamos a intentarlo. Entonces apoyaron y ya fue cuando se fue a Televisión Española. La Televisión Española dijo adelante y al finalmente salió tanto la película, el largometraje, como la serie. Pero no hubiera sido posible si no hubieran existido las otras dos patas, ¿no? Entonces es una mezcla de lo tradicional para poder explicar una historia mayor y explicarla también por partes. Porque, por ejemplo, ahora os voy a explicar el siguiente proyecto, que es el último, es en el que estoy ahora. Bueno, antes vamos a ver este vídeo, que creo que empezará. A pesar de que está estático, es un vídeo que le estoy dando al play, pero de todas formas esto era la versión de National Geographic de reportajes que salieron en la revista, pero también salió un multimedia online en el que, aparte de las fotografías y los textos que aparecían en la revista, ahora veréis. Por ejemplo, este es el Leopardo de las Nieves, eran textos bastante largos, el equivalente a 6 o 8 folios. Yo hacía una crónica a nivel de diario de lo que había ocurrido durante esas, en este caso, 3 semanas en Ladakh y en el Tíbet. Bueno, de hecho eran 2 viajes. Entonces pasan fotografías, a veces hay vídeos, y sería el reportaje clásico con pequeñas piezas, en este caso multimedia, audiovisuales. En algún caso había sonido, había algún rugido. Y esto sí que sería realmente una mezcla de elementos, ¿no? Sin quemar la historia principal, que es la del documental, que venía después. O sea, yo aquí tenía que procurar de no enseñarlo todo, porque si lo enseñas todo y luego viene el documental, ya está todo visto. Y este fue el final del proyecto. Y ahora pasamos al siguiente. A ver, no me entiendo, disculpar. Vale. Just another one, just another one, just another one waking up. Ahora vemos. Just another one, just another one, just another one holding you. Paradise grows within you. Why should to be free? Not a single one can free you. You can be your true self as long as you're just normal. Bomb the words to your mouth as long as you're just formal. Yeah. Just another one waking, yeah. Be your true self, like yourself in the closet. The door closing your mouth, the best lies, but put a lock on it. Just another one, just another one, just another one waking, yeah. Just another one, just another one, just another one holding, yeah. Just another one, just another one, just another one waking, yeah. Now, just another one, just another one waking up. Just another one, just another one, just another one holding, yeah. But there was neither grows, sparrow sings on the river flows. Here, truly, I found my roots through the straight trees and the forest spruce. Happiness is only real when shared. To share with the wall, I'd rather share with the now. Just another one, just another one, just another one waking up. Just another one, just another one, just another one holding you. Right full of hate, right full of greed. You just that soul, blood's water, what you need to eventually go into the tree. Esto debe ser de esta noche, porque pasamos por aquí
¿Dónde estaba? El Jack se lo ha comido el leopardo. ¿Hay frío hoy o qué no hay? Mucho frío. Tengo que subir ahí arriba a estas rocas. Allá. Estabas a 4.200. Ahí 4.800, así, ¿no? 4.800, sí. ¿Preparado? No. ¿No estás preparado? Tengo frío, pero... No te entiendo casi. Que tengo frío. ¿Tienes frío? Estás bien preparado, ¿no? ¿No? Sí, pero tengo frío. Buah. Hay un rastro aquí delante de leopardo. ¿Dónde? Hay huellas en la nieve. ¿Dónde? Un poco más adelante. Ven para aquí. Está un poco más por aquí. Eso es leopardo, ¿no? Sí, sí, leopardo las nieves seguro. ¿Pasa? Vamos para allá. Montañas de 6.000 metros. Estamos rodeados. Y aunque no los veamos, también de leopardos de las nieves. Ya no sé cuántos días llevamos, 6 o 7. Y no hemos visto ninguno. Hey, ¿estás muy mal o qué? No encuentro. Unai. Ay. ¿Te encuentras mal? Sí. Vamos a mirar aquí a ver. Están los carneros de arriba. Sí, los carneros azules están arriba. Vaqueristas, ¿eh? Están los buitres también. Sí. ¿Estás mejor ya? No. Bueno, si vamos al leopardo estarás mejor. Ha parado un poco la ventisca ahora, pero igualmente yo tengo bastante frío. Yo a los carneros azules los sigo viendo. Todavía faltan unas cuantas horas de luz. Bueno. Yo creo que podemos subir ahí. Vale, subimos ahí. 5.200. 5.200. Y batimos nuestro récord en este viaje. Esperemos que no se congelen las baterías, porque... Nah, ahora estamos a 5.000. Estamos a 5.000 exactos. Hay un poquito de nieve y luego ahí ha dado el viento y el sol y ahí no hay nieve. Solamente hay que pasar a esta parte. Voy con cuidado, luego vienes... Ok. Vamos. No caigo. Ay. Bueno, pues os habréis dado cuenta es de panteras, porque este vídeo lo iba a pasar, pero aquí es interesante en un proyecto que es pues el mismo, que haya una pieza como esta es parte del largometraje, es un largometraje documental de 100 minutos, 1 hora y 40, que como habéis visto el ritmo es muy lento, muy pausado, todo ocurre lo contrario que las redes sociales, o sea, como es mi trabajo, ¿no?, de paciencia de animales, eso es así, pero sin embargo, pues en televisión española la versión de los 8 capítulos
pues hay narración, hay otro ritmo, hay otra música y son dos proyectos que tienen dos vías. Si hubiera una versión para Internet, pues habría que hacerlo, no sé si en 2 minutos, pero a lo mejor en 5 minutos, ¿no? De momento yo todavía estoy en esos dos ritmos, ¿no? Y ahora sí que pasamos al siguiente, que es en el que estoy ahora. Y es un vídeo vertical para mostraros lo que es. Es un libro, pero es el vídeo para, en este caso, Instagram o redes sociales. Cómo mostrar un trabajo que quedaría mejor en horizontal, pero para que lo vea más gente, pues mejor en vertical. En este caso el libro es sobre el lobo ibérico y se centra mucho en la biología, el comportamiento del lobo ibérico, los hábitats, habla de territorio lobo. Aparte de los textos y las crónicas de llevo 30 años viendo lobo, que explico pues, las observaciones que he tenido con lobos y otras especies que conviven con el lobo, en este caso he hecho de editor también. Y bueno, ahora espero a que acabe la música, que es muy breve el vídeo y os lo cuento. Aparte del libro, pues lo que han aparecido hasta ahora de este proyecto son reportajes en El País Semanal, en El Mundo, en el diario Ara, temas sobre el lobo. Y el libro que os explicaba, en este caso he hecho de editor, que aparte de mis textos y mis crónicas e historias, he escogido y han tenido he tenido la suerte de que ellos han aceptado a 9 expertos sobre el lobo que hablan del lobo en zonas muy concretas, en Galicia, en Portugal, en Pirineos, en Madrid, bueno, así personas que llevan trabajando, biólogos, 30, 40 años y dan su visión y aportan al libro una faceta que yo desde mi punto de vista pues no puedo dar, ¿no? Y que hace que el libro tenga muchísimo valor. En ese caso está el libro, están los reportajes y ahora la película, el largometraje documental, que el que estoy trabajando este año, de cara al año que viene, también con Wanda Films, pues en este caso no va a ser sobre el lobo como es el libro, sino que va a ser una visión diferente, que bueno, todavía no he mostrado nada ni en redes ni en ningún sitio, pero que va a tener más lo que también antes comentaba Paco, y la libertad que te da el poder tener una ventana directa al espectador, al televidente, ¿no? Es meterse, como habéis visto, es muy personal. Con lo que explicaba Unai o lo que contamos es muy personal. Y lo del lobo, aparte de explicar cómo el libro, la biología, el comportamiento, el hábitat del lobo, pues va a tener un punto de vista muy personal. Es esa experiencia in situ, viendo lobos en 15 provincias de España, en Portugal, en los Apeninos, en los Alpes, y explorando el lobo desde un punto de vista personal. Y esa mezcla de esos 3 elementos que son muy diferentes, al final la historia sí que va explicando lo mismo, ¿no? Pero en este caso la transmedia lo que hace es, cronológicamente, durante 4 o 5 años voy explicando diferentes partes. Y en los 3 casos últimos sí que el largometraje es el que al final lo explica todo, pero explicando también, desvelando lo que antes ha desvelado, pero profundizando más. Espero que os haya parecido interesante y seguimos ahí entrando más en detalle con lo que haya. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Se me ocurría escuchándoos, lo primero es si trabajáis solos o trabajáis con algún equipo, es una pregunta quizá un poco naif. Hemos visto a Paco manejando un dron. ¿Tenéis gente detrás que os ayude a nivel de realización? Porque están muy bien hechos los vídeos. Bueno, esto es Juan Palomo Production, ¿verdad? Juan Palomo yo me lo hizo, yo me lo como. Yo tengo un ayudante en viaje y generalmente editamos nosotros. Alguna vez en picos de mucho trabajo pues he contratado a algún editor de vídeo externo, pero vamos, me lo hago yo todo, sí. Manejamos dron, editamos y todo, ¿no? Me imagino que será tu caso. Bueno, en mi caso lo que es las filmaciones en terreno, el proyecto El Lobo, si estoy solo, lo he hecho solo, o Panteras, y en el caso de Unai, que era 4 manos, todo era de los dos.
Yo en lugar de pilotar el dron, pues fui hábil en enseñarle fotografía, composición, movimientos a mi hijo y lo pilota él. En cuanto a la edición de los documentales, sí que en este caso es un editor profesional, un montador profesional que ha hecho el montaje, y luego la música también está editada de eso. Pero lo que es producción in situ, lo mismo que Paco, sobre el terreno, nosotros mismos. Pero los trabajos de él son muchísimo más profesionales, enfocados a otra cosa, y ahí hace falta un editor. Sí, los editores sí, le dan una visión diferente en largometraje. Música original y claro. Sí. Lo hace, bueno, un poquito más complejo en ese sentido. Muy bien. Y también pensaba en las formas de narrar, ¿no? O sea, una misma historia, si la cuentas desde la escritura, si la cuentas desde el audiovisual, tú descubres cosas diferentes de esa historia al contarlas desde un punto de vista, desde el punto de vista de la escritura, desde el punto de vista del audiovisual. O sea, se revelan cosas diferentes de una misma historia en función desde dónde las cuentes. Bueno, yo diría que, claro, la escritura te permite contar más cosas, lo que explica, 14 folios, 16 folios. Yo en este libro del lobo he escrito más que nunca, porque he hecho 12 capítulos, o sea, y entonces explico muchísimo. En un documental, aunque sea de hora y media, es que puedo explicar solo un 10%, lo tengo que explicar con movimiento, con sonido, con sentimiento, de otra manera, ¿no? Y ya no sé en 2 minutos, claro. Claro. A ver, son lenguajes distintos. También. Si tú quieres escribir un libro, bueno, pues tienes que contarlo todo con una herramienta que es la palabra escrita. Esa palabra escrita transformada en guión es simplemente una muleta, un apoyo a las imágenes. Yo, por lo menos, lo primero que me enseñaron cuando empecé a hacer televisión, aquí no es que el guión cuente un rollo, el guión simplemente apoya, dirige, va como dándole toquecitos a la imagen para llevarla donde tú quieres, pero lo importante es la imagen. Cierto. Y tienen que ser frases cortas, ideas muy sencillas que simplemente apoyan o dirigen la mirada a la imagen. Pero y como los tiempos también ahora son mucho más breves, ¿no? Estos vídeos que mostrabas de Instagram que duran 1 minuto y medio, 2 minutos, tienes la sensación de que viajas más para enseñar menos que antes. O sea, te da como pena decir, joder, con todo lo que estoy viendo yo y solo puedo contar esto en 1 minuto y medio. O sea, sí, es verdad, queda un montón, pero bueno, también de lo que tú haces estoy seguro que queda metraje como para hacer 7 películas más. Sí. Mira, al final todo proyecto audiovisual es la condensación de muchas horas de trabajo. Pues para hacer una película de 1 hora y media a lo mejor pues has estado 1 año, y para hacer un vídeo de 2 minutos has estado 2 semanas. Pero es verdad que siempre hay que condensar. Y de esa condensación, eso es bueno, es necesario. De ahí sale. De hecho, siempre nos dicen que no hay nada más difícil para un fotógrafo o videorealizador que eliminar una imagen. Es como si te cortaran un brazo, ¿no? Cierto, todo es muchísimo, bueno, todo te sirve. Sí. Por eso es bueno un editor externo, que es el que con otra mirada te dice, sí, esto es bueno porque a ti te costó mucho hacerlo, pero el que va a verlo no lo va a apreciar, es mejor esta otra imagen, ¿no? No sé si... Sí, estoy de acuerdo, totalmente. Cuesta, entonces está bien que alguien lo mira con otros ojos. Yo en mi caso, lo que sí que dejo, pues cuando un editor tiene que editar un tema, digo, esto es imprescindible, sí que dejo unas cuantas cosas que son imprescindibles porque son parte de la historia. O sea, si tienes ahí una escena que lo que ocurre no ha ocurrido nunca, eso lo dices, eso tiene que estar. Pero el resto dejas que aporte, para eso tiene pues otra mirada, ¿no? Sí, pero tendemos a pensar que la mejor imagen es la que más nos ha costado hacer, sí, y a veces no es la que cuenta lo mejor de la historia que quieres contar, ¿no? No sé si el público tiene alguna pregunta que quiera trasladar a Paco o Andoni. Tenemos por aquí. Hola. Bueno, gracias a las charletas que nos habéis comentado, ¿no? Paco, yo te iba a preguntar una cuestión que no te voy a preguntar, referente a cómo el reporterismo de viajes histórico, el que hemos hecho habitualmente, si no pensabas que era un planteamiento siempre de un preciosismo de paisajes y de un simulacro de gentes, o sea que no había una realidad, había una realidad virtual que luego el espectador o el viajero turista no se iba a encontrar realmente. Te iba a preguntar eso, pero no te lo pregunto. Lo que te voy a preguntar es que a raíz
la última parte de tu presentación, cuando he visto que las cosas y las gentes te abocan a que te reduzcas a Instagram y a TikTok y que tengamos que ver pues, un desarrollo como fue lo de la Ramendi, por ejemplo, y que se reduzca a 90 o 120 minutos, mi pregunta es, ¿qué va a haber después de esa catástrofe? Uy, si yo lo supiera, pues... A ver, sí, ya te digo, la inteligencia artificial. Ya te adelanto. Yo no sé ya si estaré en eso o no. Quizás sea ese el escalón que decida no subir, pero bueno, vendrán más cosas que nosotros ni imaginamos, ¿no? Yo sigo escribiendo para revistas y siempre tengo algún libro por ahí pendiente de terminar, pero soy consciente que donde más me van a seguir es en esos formatos, ¿no? Yo ni los deploro ni los aplaudo, simplemente están. Yo no he inventado TikTok, no he inventado Instagram y no he inventado el vídeo vertical. Solo sé que si quiero llegar a gente, pues ahí está. Y también son formas de comunicar, es decir, es un arte resumir un viaje en 2 minutos, o a lo mejor en 5 piezas de 2 minutos. Y es un arte atrapar a la gente en esos 2 minutos. Luego, si quieren ir a ese sitio, van a buscar más información, e irán al Altair a comprarse una guía, o a lo mejor incluso buscan una revista donde yo haya escrito un artículo más largo. Pero ya te digo que no entro en juicios de valor, ni lo aplaudo ni lo deploro. Es lo que hay, son los tiempos que nos han tocado vivir, y es como si alguien... Cuando inventaron la imprenta, dijera, no, hombre, lo que molaba era los libros miniados y los incunables, de uno en uno. Eso de que los libros sean de 1000 en 1000, no. Es intentar parar una ola que no podemos parar. Entonces, bueno, simplemente, ya te digo, no juzgo, está ahí y lo uso. Son herramientas que utilizo. Y te contesto muy brevemente a tu primera pregunta, aunque no quisiera preguntármela, estoy contigo, porque los dos somos periodistas de viajes y el periodismo de viajes ha pecado siempre, ha adolecido de un edulcoramiento empalagoso. Es decir, en las revistas de viajes no hay crítica. Y siempre he pensado que los periodistas de viajes deberíamos ser críticos del sector turismo, como el periodista gastronómico es crítico de gastronomía o Bollero es crítico de cine y critica el cine. En turismo nunca se ha criticado. Todo es estupendo, todo es maravilloso, luego cuando vas a lo mejor no lo es tanto. En ese sentido hay más veracidad y más honestidad, si quieres, en estos nuevos medios. Porque una revista, ni a ti ni a mí, nos dejaba publicar la realidad de los barrios de Kinshasa, por ejemplo. Pero sin embargo, si tú quieres con estas herramientas, y hay quien lo hace, sí puedes contar. Sí había, y de hecho hay periodistas de viajes críticos, claro que los hay, pero lo que no hay es editores críticos. Revistas que claro, porque tú puedes decir, yo disparaba penaltis y me paraban 8 goles, pero colocaba 2. Sí, algo podías ir metiendo. Algo ¿no? podías colocar, pero efectivamente, si no, ¿qué te decían a ti y qué me decían a mí? Si quieres hacer de esto, escribe un libro. Claro, no, es que además nadie va a comprar una revista de viajes para que de 10 reportajes 8 pongan a parir a los destinos. La comprabas para que te dieran pistas de dónde ir y alguna cosita de dónde no ir. En ese sentido hay más honestidad y más posibilidad de contar la verdad en estas nuevas herramientas, porque no está el filtro de la editorial o del medio de comunicación que necesitaba meter publicidad en sus páginas. Entonces yo creo que sí tenemos ahora una herramienta en que si tú quieres puedes contar la verdad. Sí, sí, es claro, sí es lo que nos decían tantas veces, ¿no? Es que tienes que escribir una cosa que anime a ir a los sitios, a la gente. Y yo decía, es que a mí me importa muy poco que la gente quiera ir o no ir a ese sitio, ¿no? Ya, pero el juego era ese. Claro, pero las revistas de viajes se hacían para eso, sí. Bueno, y hoy en día eso sigue pasando, ¿no? En programas como Madrileños por el Mundo, Españoles por el Mundo y todo esto, que parece que la gente ve una oportunidad de oro en irse fuera y luego llegan allí y la realidad es otra, ¿no? Muchas veces. No sé si alguien más quiere aprovechar a preguntar algo. Sí, efectivamente el género de la literatura de viajes es muy
muy hermoso y muy satisfactorio. Y cuando yo veo librerías especializadas en viajes, pues me gusta, ¿no? Quizá porque los lea. ¿Qué es lo preferible para difundir bien y mejor vuestro producto? ¿Esas librerías de viaje o que haya secciones dentro de otras librerías donde lógicamente se venden los libros y lo audiovisual, que hoy en día es fundamental en este tipo de literatura? Gracias. Bueno, yo en ese caso creo que uno de los elementos que me hizo, bueno, ya desde pequeñito me gustaba viajar, pero cuando descubrí a una de las librerías que había en Londres y luego Altair en Barcelona, fue con 18, 19 años entrar en esas librerías. El primer viaje que hice a Londres, y porque todos los vuelos que hacía entonces a África iba a Londres en autobús y desde Londres viajaba en la época de la universidad. Y luego Altair en Barcelona era un templo. Que es que, bueno, veías ahí había libros de viajes, mapas de todo el mundo. Bueno, era para mí eso, bueno, yo me sigo emocionando cuando entro a esas librerías. Altair en Barcelona continúa, hubo aquí una en Madrid que después desgraciadamente cerró, pero claro, realmente los libros de viajes, yo creo que a cualquiera que tenga un poco de sensibilidad entra a una librería llena de libros de viajes de todo tipo, de novelas, crónicas de fotografía, mapas, y yo creo que es que te da el impulso de viajar, ¿no? Porque hay auténticas obras de arte en todos los sentidos. No sé, a ti, Paco, si te pasa. Coincido plenamente contigo, y es una pena que hayan desaparecido. Aquí en Madrid ya no queda ninguna. Ni Altair, ni de viaje, ni aquella primera que hubo en la calle del Pez, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Tierra de Fuego. Sí, cierto. Sí, para nosotros era como entrar al Nirvana, ¿no? Pero bueno, te da un poco de idea de por dónde va el sector. Y antes de Internet, que solo había libros, claro. Pues claro, los libros y libros que se leían. Yo muchos de los destinos, cuando empecé a viajar, que claro, durante muchos años viajé muchísimo, pues la semilla de ese destino pues eran los mares del sur, que había pues, a las Marquesas, no sé cuántos, Arctic Dreams al Ártico. Ahí, para mí, la literatura de viajes era... Era la única forma de estar informado, eso y comprar planos. Yo recuerdo que de cada viaje volvía con bolsas enteras de folletos, de tarjetas de visita, de planos. Tengo todavía por ahí cajas y cajas de mapas y de planos. Porque claro, tú antes te ibas a un sitio, traías el mapa de la ciudad y eso valía su peso en oro. Porque ese mapa de la ciudad, estoy hablando a lo mejor de Tashkent, capital de Kirguistán. Aquí nadie tenía, ni tú podías volver a consultar esa información. Entonces, para escribir tus futuros reportajes, eso era un archivo maravilloso, porque además nosotros no escribíamos siempre nada más volver de un viaje. A veces que te enviaba un medio a hacer algo concreto, pero otras muchas íbamos por nuestra cuenta, como tú has contado, te gastabas tu dinero, viajabas y ese material lo guardabas y a lo mejor 5 años después, oye, me escribes un reportaje de Tashkent. Entonces tus notas y lo que te habías traído de ahí era oro molido. Yo en los cuadernos, eso lo aprendí de Gonzalo Azumendi, el gran Gonzalo Azumendi. Los cuadernos en los que todos seguimos escribiendo, el cuaderno de campo, llevaba una grapadora pequeñita, y me preguntaban, ¿por qué viajas con una grapadora? Porque a cada hotel, restaurante o sitio que iba, pedía una tarjeta de visita y la grapaba en su página correspondiente de mi diario. Y ahí tenía la información del hotel, del teléfono y de la dirección, porque es que no podías conseguirla de otra manera. Ahora el mundo es muy fácil. Yo ya no es que ni me preocupo a veces ni de tomar notas, sé que eso está en Internet, cuando vuelva ya lo veré. Ha perdido un montón de emoción y de romanticismo en nuestro trabajo, pero bueno, es así. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa? Bueno, pues si no hay nada más, la última cuestión es si está en peligro el impulso nómada, ¿no? Que hablabas en tu viaje, en tu vídeo, ¿por qué viajo?, ¿no? Has dado un montón de razones. ¿Creéis que eso, la gente va a seguir teniendo ese impulso nómada o que ahora se va a frenar? Eso sí, vamos, no vamos a perder el espíritu viajero. Lo llevamos desde que Lucy se puso a 2 patas allí en el Valle del Rif y echó a caminar.
no sé tú, pero no vamos a dejar de viajar nunca, ni nosotros ni ustedes, ¿no? Creo que es algo consustancial al ser humano. Claro, y luego lo que decías del periodismo, el periodismo en mayúsculas, yo también hice ciencias de la información, empecé como periodista, pero es el periodismo y es más allá del periodismo la comunicación, y es cierto que ahora, o sea, ya no solamente los medios a la hora de publicar pues en Internet, sino la capacidad que tienes, pues lo fácil que es pues, disponer de una cámara, de un micrófono, tanto para fotografiar como para viajar, explicar las cosas. Claro. O sea, hay herramientas que ahora te permiten, si uno es muy creativo, pues con más o menos tiempo, eso ya dependerá de las circunstancias donde se publiquen, pero permite hacer verdaderas cosas profundas, artísticas, diferentes, con independencia y autonomía, lo que decíamos, no con la obligación del editor que te diga tienes... Claro, vamos. Eso te permite... Bueno, o sea que yo por eso tampoco soy... Tengo muchos colegas que desgraciadamente pues son muy negativos, pues porque si se han quedado pues haciendo solamente fotos o escribiendo, pues no hay... Pero yo soy positivo porque, bueno, puedes explicar cosas de otra manera. Claro, creo que vivimos una edad dorada para los contadores de historias y cómo se ha miniaturizado el equipo. Ya no solo la herramienta para llegar a ustedes, sino para hacer nosotros nuestro contenido. Los documentales que haces tú, ¿te los imaginas con la Betacam todavía? Con aquellas baterías que pesaban cada una 2 kilos. No serían posible no sería posible. Eso no sería posible. La versatilidad del equipo que tú llevas hace unos años, hace 2 décadas, era imposible, ¿no? Y la calidad que da, ¿no? O sea que no te queremos transmitir nada negativo, o al menos en mi caso. Lo que quiero transmitir es que los tiempos cambian, nos adaptamos a ellos y vivimos en ellos, pero felices y contentos de seguir viajando y contando historias. Lo siguiente quizás sea la realidad virtual, ¿no? Que quizá la realidad virtual es lo siguiente, ¿no? Ah, no, lo siguiente será la inteligencia ver por vuestros ojos. Eso lo dejamos, el final de Paco ha sido muy bueno. Ese escalón quizás no lo suba, pero bueno. Bueno, muy bien, pues nada, si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias a todos por habernos acompañado esta tarde. La semana que viene, el martes, tendremos la siguiente sesión con María Belmonte y Alfonso Armada, que van a hablar sobre el viaje como forma de conocimiento. Así que sois muy bien invitados, o sois muy bienvenidos a acompañarnos también a las 7 del martes que viene. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.